aquí tengo la distinguida presencia de dos amigos, el licenciado Guillermo García y el licenciado Nelson Peralta Jr. Bueno, ¿qué te sale? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Buenas noches a los amables televidentes. Buenas noches, Nelson Javier. Para nosotros, de verdad que un grato honor compartir desde tu programa tan visto en toda la República Dominicana y con los amables televidentes. Nelson, ¿te sabe hablar? Sí, no, claro que sí. Como decía mi compañero acá, darle buenas noches a toda la teleaudiencia de este magnífico programa, de nuestro compañero El Coco, como cariñosamente se le dice. Su tío casi, porque te me ha sacado lo que no importa. Sí. Miren, el derecho, en muchas acciones, tiene que ver con verificar la verdad. En todos los casos, verificando la verdad. Y a veces hay casos que son fuertes, muy fuertes, como esta situación donde Peralta y García son defensores de alguien que no es culpable, o hasta que no se demuestre lo contrario, que es Joel Rodríguez. Fue bueno que ustedes estén al dedillo toda esta relación, todo lo acontecido y la situación de Joel Rodríguez como hijo del señor asesinado. Muy bien. La situación es que Joel Rodríguez de la Cruz ha sido injustamente acusado de cometer un parricidio, es decir, de asesinar a su padre. Nosotros decimos que es injustamente esta acusación provisional que ha hecho la Fiscalía del Distrito Judicial de Santiago, en virtud de que la muerte ocurrió precisamente el 12 de febrero del presente año. Sin embargo, hasta el 2 de mayo de este año, este mes, prácticamente a 3 meses de haber ocurrido el crimen, es que entonces se le solicita medida de coerción de 1 año de prisión preventiva, cuando prácticamente existen todas las pruebas que en principio existieron, es decir, y con la colaboración precisamente del imputado Joel Rodríguez de la Cruz, quien mediante entrega voluntaria entregó, valga la redundancia, a la Fiscalía las cámaras de seguridad de las empresas para demostrar dónde él estaba en el momento en que aconteció el crimen. Muy bien. Peralta, sí. El Ministerio Público tiene sus puntos para solicitar una medida de coerción, ¿verdad que sí?, sobre un imputado. Sí. ¿Cuáles son los puntos que entiende que son acierto y desacierto del Ministerio Público? Sí, Ministerio Público. Sí, como decía mi colega acá, el colega García, nos referíamos a que el Ministerio Público y la Fiscalía del Departamento de Santiago se abocó a ordenar una orden de arresto y posteriormente una medida de coerción contra el joven, nuestro representado, Joel Rodríguez, con las mismas pruebas que estos poseían al día siguiente del hecho, del 12 de febrero del presente año. Pruebas que, dicho sea de paso, fue el mismo Joel Rodríguez que aportó voluntariamente para esclarecer y determinar los pasos que él dio ese día, como por ejemplo, una de esas pruebas es el GPS del vehículo que él manejó el día completo. Él lo aportó voluntariamente para ver las direcciones y las rutas que él hizo ese día. También, luego, al día siguiente, en la tardecita, nos dirigimos con los agentes del DICRIN, del Departamento de Santiago, hacia los negocios que él administraba, que era de su padre, el difunto Alejandro Rodríguez. Nos dirigimos a la estación de combustible, Secoya Natural Gas. Ahí intentaron quemar lo que es lo DVR de la Cámara, no pudieron quemarlo y yo y mi representado voluntariamente le decimos, para yo comprobar la inocencia de mi defendido, yo permito de que ustedes se lleven los DVR de la Cámara de Seguridad, hagan lo necesario, luego que ustedes tengan esa información, nos lo regresan para atrás. Lo hicimos así ahí, los hicimos así en el bar, como posteriormente el día del hecho también
él entregó voluntariamente unos zapatos, entregó su ropa, fue hecha a la hora de cometer el hecho, desde que las autoridades estaban en el hecho, la prueba, como científicamente se le dice, la absorción atómica, y como popularmente se conoce, la de la parafina, la cual en la acusación la fiscalía, no sabemos bajo qué concepto, no la aporta. O sea, la prueba de absorción atómica no la aportan en la acusación y por ende en el día de la audiencia solicitamos de que fuese aportada, como también solicitamos otras medidas. Bueno, García, la base real por la que su cliente está preso, la fórmula de visión que tiene el Ministerio Público, a su entender, ¿cuál es? Lo único es que el Ministerio Público tiene precisamente, por lo cual fue inclusive suspendida la medida de coerción que existe en su contra, fue el aporte precisamente de varios CD y DVR donde se captan las imágenes del imputado Joel Rodríguez de la Cruz. Y acontece y viene a ser que el imputado solicita, en virtud del sagrado derecho de defensa, en virtud del principio de contradicción, en virtud del principio de inmediación, en virtud del principio de acceso que tiene, en virtud de la igualdad entre las partes, de la igualdad ante la ley, que tiene todo imputado, de reclamar precisamente cuáles son las pruebas que dice tener la parte acusadora. En este caso, se solicitó con tiempo al Ministerio Público que se le entregaran esos CD y los DVR, donde figuraban las imágenes que dice el Ministerio Público del imputado cometiendo el crimen. Entonces, si el Ministerio Público y la parte querellante constituida en actor civil no presentan esas imágenes que ya en virtud de esta situación y estos acontecimientos que han sucedido, entonces prácticamente no tienen ningún tipo de caso, porque no hay ninguna prueba directa. Ninguna prueba directa. Hay una situación interesante que es precisamente la prueba de absorción atómica, como dice nuestro distinguido colega Nelson Peralta, y es que el Ministerio Público está en la obligación, en la fase preparatoria, en la fase de investigación, de aportar todas las pruebas a cargo y las pruebas a descargo. Se le hizo esa prueba de absorción atómica, que no es más que la inspección al cuerpo, en la piel, precisamente a las manos de la persona quien disparó, para ver si contiene residuos de pólvora en sus manos. Sí. Toda aquella persona que haya disparado sale positivo si tiene residuos de pólvora. Y a Joel, inmediatamente que sucedió el hecho, la Fiscalía le hizo esa prueba de absorción atómica y resultó negativa. Es decir, que esa prueba es una prueba a descargo. Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado, la tienen secuestrada, la tienen totalmente oculta, y es una prueba que resulta muy provechosa, muy beneficiosa para el imputado. Entonces, en ese sentido, es que nosotros también le solicitamos al juez de la instrucción que conoció de la medida de coerción, que mediante una resolución ordenara al Ministerio Público a que aportara esa prueba. Al final, esta situación ha desintegrado la familia. Es un drama realmente. Sí, figúrate que son hermanos de padre y madre. Quien se querella contra su propio hermano. Y se querella contra su propio hermano. Pero no tienen tampoco ningún tipo de motivo para establecer que ha sucedido un parricidio, porque él era la confianza de su padre, quien le administraba los negocios, y era socio de su propio padre. Es decir, no hay ningún tipo de motivación para especificar, explicar de que él quería quedarse con los bienes de su padre y la herencia, jamás, sino que es todo lo contrario. Precisamente, y es un caso muy lamentable, quien tuvo un conflicto con el padre precisamente fue el querellante.
Así es. Y por ese conflicto que tuvo precisamente, porque era empleado en uno de los negocios y por una contradicción en el manejo de ese negocio, entonces el padre decide apartarlo del negocio y enviarlo a Estados Unidos. Cuando lo envían aproximadamente, si no me equivoco, a las 2 semanas, entonces muere el padre. Nosotros tenemos pruebas a través de los teléfonos y de las redes sociales, el WhatsApp, de muchos mensajes donde se establecía precisamente por parte del querellante